¿sí? Vamos a crear las bases de datos cuando tengamos el programa funcionando. Después de que ya tenga mi base de datos elaborada, véala acá, él me va a mostrar para esa base de datos las carpetas respectivas. La que más me importa en un principio es la opción de tablas. Ve que aquí salga en español, en mi caso me salió en inglés, pero bueno. Y ahí necesito crear una nueva tabla, entonces va a hacer clic derecho sobre la carpeta tablas y ahí tengo la alternativa de tabla. ¿Listo? El entorno va a ser muy similar a unos que ya hemos trabajado. En la parte central voy a poder digitar los nombres de mis columnas. Voy a especificar el tipo de dato para cada columna. Esto ya nos resulta familiar, ¿sí o no? Muy bien. Y a la derecha voy a poder tener las propiedades de mi tabla, de mi objeto. ¿Y cuáles son las propiedades más importantes para una tabla? El nombre, que le vamos a poner un nombrecito. Y si es necesario ponerle una columna de identidad. ¿Qué es columna identidad? Columna de identidad es si un campo es autoincremental. Yo por ejemplo ahí decidí que para la tabla que llame artículos sea el código autoincremental. El arranque secuencialmente. Primer código 1, segundo código 2, 3, 4. Eso es una columna de identidad, ¿listo? Entonces cuando creamos la tabla, definimos los nombres de las columnas, asigno el nombre de la tabla, decido si existe o no una columna de identidad, no es obligatorio. Según el diseño de la base de datos yo puedo decidir, ¿me conviene una columna de identidad, sí o no? Sí, yo en este caso digo que sí, me conviene. Luego voy a establecer cuál de esos campos es. ¿Qué significa ese símbolo, muchachos? Llave primaria, exactamente. ¿Cuál va a ser el identificador de toda una fila? Y cuando ya haya establecido eso, le vamos a decir guardar. Listo, va a ser fácil. Entonces ahí tengo disponible mi tabla. Puedo verificar la estructura, veo las columnas, me dice cuál es la llave primaria, me dice el tipo de dato y las otras restricciones. Llave primaria obviamente no puede ser nula. Las otras podrían dejarse en blanco, eso es el null que está acá. ¿Sí o no? Perfecto. Después, ¿cómo ejecuto consultas en este entorno? Sobre la base de datos, voy a dar clic derecho y vamos a decirle nueva consulta, New Query. En el New Query, él me dispone este espacio para que yo le diga qué quiero hacer. Select, Insert, Update, Delete, lo que sea necesario. Por ahora, como la tabla está vacía, lo más lógico será decirle vamos a meterle datos. Insert into, esto ya es típico. ¿Sí? Es otro motor de base de datos, pero aunque esto sí se conserva, esto es lo mismo para todas las bases de datos. Insertar un dato, la misma sintaxis. Insert into, nombre de la tabla. Valores, los datos. ¿Sí? Entonces, voy a agrupar varias. Separo por punto y coma y luego le digo select asterisco from. Muéstreme todas las columnas de la tabla artículos. Y al darle clic al botón ejecutar, en la parte inferior me va a dar los resultados. En el caso va a ser metadatos y muéstreme los resultados. ¿Sí o no? Perfecto. Ahora, ya hay una base de datos. Tenemos una tabla y allí hay registros. Lo que necesito es elaborar un programa que pueda acceder a ese sitio. Lo vamos a hacer en Visual Basic. Primero, ¿qué necesito? Conectarme a la base de datos. En orden, esto tiene una secuencia. Y la secuencia es decirle a Visual Basic dónde está la base de datos. Para poderlo lograr vamos a necesitar una nueva clase. Esa clase se llama SQL Connect. Pero para poder hacer uso del SQL Connect necesito decirle al sistema agrégueme toda una nueva librería. System.data SQL Client, cliente de SQL. Si yo no tengo esto, no me puedo conectar. Lo que pasa es que Visual Basic tiene algunas funciones básicas, que son las que trae por defecto, y otras que están, llamémoslas así, ocultas. ¿Sí? No están ocultas porque no todo el mundo las usa, pero yo le puedo ampliar la capacidad del sistema si importo una nueva librería. Listo, y esta es muy particular.
Su nombre lo dice, me permite conectarme a una base de datos SQL. ¿Listo? Entonces cuando yo ya tenga esto funcionando, voy a empezar a crear un código para un botoncito. Voy a disponer de un botón que me diga conectarse. Listo. Cuando le den clic al botón, entonces en el evento clic del botón voy a decir, necesito un objeto tipo SQL Connection. SQL Connection. Y esto es posible porque agregué la librería. Sí, ahorita lo vamos a anotar. Yo voy a escribir ese SQL Connection sin la librería y vamos a ver que saca error. ¿Cómo se soluciona ese error? Importando la librería. ¿Listo? Después, esta conexión va a ser una nueva instancia de buenos días, estos parámetros. Cuando me quiero conectar a una base de datos, y voy a anotarlo en diferentes entornos, necesito decirle dónde está mi servidor, cuál es el servidor, server. ¿Saben de dónde viene este user? Epa, este user viene de acá, del nombre del servidor. ¿Listo? Eso no me lo invento, eso lo tomo del sistema. ¿Listo? Ese es el user. Otro parámetro que indico acá, database, base 1. ¿De dónde salió base 1? Pues de la base de datos que yo creé aquí previamente. ¿Sí o no? Perfecto. Listo. Integrated Security igual a true. Eso significa conéctese con el usuario del sistema. Listo, porque más adelante vamos a ver que yo puedo asignar un usuario y una contraseña propios para esa base de datos. Listo, pero por ahora digámosle que se autentique con el mismo usuario del sistema, o sea, con este que está acá, ese usuario. Listo, bien. Lo que le estoy diciendo aquí es, abra la puerta. Ábrame la puerta a mi base de datos. Conéctese. Estos son los detalles. Listo, solamente se abre la puerta. Ahora necesito entrar. Tengo que entrar a esa base de datos. De ese objeto, conexión, necesito acceder a un método. Open. Ingrese a esa base de datos. Listo. Imagínense que la primera línea era solamente disponer de esta ventana. Decirle cuál es el nombre del servidor, de qué forma me va a autenticar y ya. No he hecho nada más que disponer la ventana. El open, podríamos asimilarlo como darle clic al connect. O sea, una cosa es tener la puerta ahí abierta y otra cosa es ingresar a ella. ¿Listo? Eso es el open. Ingrese a la base de datos. ¿Listo? Si todo funciona satisfactoriamente, voy a poder avanzar, voy a mostrar un mensaje que diga, confirmemos, se abrió la conexión con el servidor SQL Server y se seleccionó la base de datos. Esto es un mensaje informativo. ¿Listo? Y por ahora entro y salgo. Del mismo objeto, conexión, me voy a salir, close. Y un mensaje informativo, se cerró la conexión. ¿Listo? Muy bien, vamos a probarlo. Entonces mi base de datos a estas alturas del partido ya tiene que haber terminado su proceso. ¿Dónde lo voy a encontrar? Lo voy a encontrar en inicio y ahí escribo Management Studio y vale. SQL Server Management Studio, eso es lo que necesito. Voy a abrirlo. Esta es la pantalla introductoria. Tipo de servidor, motor de base de datos. Entonces por defecto está bien. Este nombre de servidor es el que me interesa. Depende del equipo. Depende del equipo. En el equipo que yo lo probé era user. Aquí a todos nos va a salir algo similar a esto. Sala 502 _ un numerito SQL Express. Entonces yo necesito memorizar esto. ¿Listo? Porque ese es el parámetro que tengo que darle a Visual Basic. A Visual Basic hay que decirle dónde está mi servidor. El nombre del servidor es tal. Listo, entonces recuérdenlo. Nombre del servidor, eso. Ahora le vamos a decir conectar. Y ahora aquí ya tenemos un entorno típico de conexión de bases de datos. Bases de datos, voy a ver para cada base de datos sus tablas, ¿cierto? Si existen las vistas, si existen procedimientos almacenados, funciones, etcétera, etcétera. Por ahora solamente necesito tablas. No voy a trabajar con las bases de datos del sistema.
voy a crear una nueva. Entonces aquí sobre la pestaña, sobre la carpetica bases de datos, doy clic derecho. Este está en español, más práctico, nueva base de datos. Listo. ¿Qué necesito establecer aquí? Solamente el nombre de la base de datos. Listo, pongámosle a esto almacén. No más. Defino el nombre y doy a aceptar. Miren, ya existe entonces mi base de datos. La base de datos se llama almacén. Póngale el nombre que quiera a la base de datos. Allá en la diapositiva dice base 1. Bien, como quiera. Listo. Entonces ahora en mi base de datos, en almacén, voy a la opción de tablas. En este momento no hay nada. Voy a crear una nueva tabla. Después de desplegar la alternativa de mi base de datos, voy a la opción tablas. Sobre la carpetica tablas, clic derecho, nueva tabla. Esto es igualito. Lo que está en las diapositivas es versión 2014. Pero vean que esta versión 2008 es igual. ¿Sí o no? El fundamento es el mismo. Muy bien, nombre de la columna. Pues el primer nombre de la columna es el identificador. Tipo de datos, esto va a ser entero. Listo, siguiente. Voy a crear la tabla de artículos. Entonces necesito la descripción del artículo. Eso va a ser varchar. Y dejémoslo en los 50, está bien. Luego necesito el precio. ¿Qué tenía en la diapositiva de ejemplo? Sí, código, descripción y precio. Vale, precio, esto sí debe ser entero. Ya, están establecidas las columnas de mi tabla. Ahora, ¿qué sigue? Dígame cuál es la llave primaria. La llave primaria, aquí voy a dar clic derecho sobre la fila que identifica la columna y establecer clave principal. Ya, esa es mi llave primaria. Bien, después de dar los nombres de las columnas, después de indicar cuál es la llave primaria, a la derecha en propiedades le doy nombre a la tabla. Usemos esta conversión TBL, todo lo que sea tabla, TBL, un prefijo, así como teníamos el textbox, TXT, el label, el LBL. Voy a usar una para las tablas. Listo, TBL, una pegadita, TBL a artículos. Ya tiene el nombre. Dejémoslo así. Podría poner la columna de identidad, ¿sí? Y él detecta todo lo que sea valor numérico. ¿Por qué no me cogió descripción? Porque descripción es varchar. Y un varchar no va a incrementar de uno en uno. En cambio un ID y un precio sí pueden, pero por el tipo. Por el tipo, listo. Por ahora no voy a utilizar. Voy a digitar manualmente el identificador, como si fuera el código, el serial. Listo. Importante ponerle nombre a la tabla. ¿Claro hasta acá? Fácil. Voy a guardar. Entonces aquí en la parte superior derecha doy clic al icono guardar. Cierro la ventanita, ya di guardar. Sí. Cierro la pestañita, él me confirma si deseo guardar. Sí, claro, guarde. Tabla creada, lo verifico acá. Dale ahí. TBL artículos. Listo, este DBO es otro prefijo que él usa para identificar la base de datos. Listo, existe la tabla. Ahora necesito llenarla. Hagámoslo por medio de un comando SQL. Sí, y cierras la pestañita. Entonces, sobre la base de datos, clic derecho, nueva consulta. Y ahí tengo disponible el área para digitar mis instrucciones. Y mis instrucciones en este caso va a ser un inserinto, la tabla, TBL, artículos, de hecho ahí la detecta. Y los valores son values. Bueno, mi primer artículo va a tener el código 50555, coma. Vamos en orden. Entonces lo primero que indico, el identificador, 55. La descripción es varchar, entonces debe estar entre comillas. La descripción va a ser, pongamos un lápiz. Ya. Y el siguiente dato es el precio, es numérico, entonces ahí sin ninguna comillas. Listo. Hecho. Voy a luego a ejecutar otra instrucción. Muéstreme lo que hay en esa tabla. Select asterisco from TBL artículos, punto y coma, y ya está preparado todo. Vamos a ejecutar. No este signito del play, no, este no. Ejecutar, vale. Muy bien, saca un error. El nombre de la columna en lápiz no es válido. Bueno, a ver, esto es varchar.
Cambiemos entonces estas comillas dobles por comillas simples, a ver qué tal. Esta es otra forma de indicar datos tipo string, caracteres, ¿cierto? A ejecutar, listo. Entonces ya tenemos claro, los datos deben ser ingresados con comillas simple si son varchar, ¿vale? Hecho, ya mi tabla tiene información, funcionó, ¿cierto? Entonces alcáncenme.